oportunidad. ¿Has escuchado esta palabra? Te mando mis saludos desde cualquier lugar que me estás escuchando. Vamos directamente al grano. Este es el primer video que hago este año 2021, pero voy a comenzarlo con oportunidad, porque en este año todos tenemos una gran oportunidad. De hecho, cada día es una oportunidad. Si hoy despertaste, tuviste la oportunidad de ver este video, es porque tienes una oportunidad única que debes aprovechar. Te pregunto, ¿qué estás haciendo realmente para que puedas aprovechar esta oportunidad 100%? Yo te desafío. Cada día aprende algo nuevo, hace algo nuevo, ejecuta algo nuevo. O si ya tienes planeado cosas para ejecutar, solamente ejecútalo. Porque al principio nada es fácil. Al principio todo es difícil. Ejemplo, si tienes cosas que necesitan una planificación, hasta la planificación te va a molestar para hacer. A veces no te va a apasionar para hacerlo. Por eso a veces digo, hay que automatizar las cosas. Si lo automatizas, no vas a tener que molestarte qué hacer. Solamente llegas y ejecutas. Si tienes que planificar, planifícalo. Y cuando debes ejecutarlo para llevarlo a cabo, será más fácil. Porque no vas a estar pensando al mismo momento, ejecutando y planificando. Es por eso, planifica y después ejecuta lo que has planificado. Así que te invito. Cada día es una oportunidad, aprovechalo y tómalo. Y ahí tú puedes lograr que tus sueños se hagan realidades. Te desafío a tomar cada día como una oportunidad para que cambies tu vida, tu familia, tu entorno y todas las personas que contactan contigo. Yo creo en ti porque si eres un ser humano, lo cual estoy seguro, Dios te da una mente. Si tienes una mente, tienes poder. Si tienes poder, puedes hacer cualquier cosa que deseas en esta vida. Solamente debes decidirlo y hágalo ya. ¡Suscríbete! Nada de procrastinar. A veces procrastinamos mucho y las cosas que tenemos que hacer lo dejamos para después. ¿Sabes qué pasa si lo dejas para después? Esta oportunidad ya pasó, no puedes recuperarlo. Pero si ya lo tenías hecho, ¿sabes? Mañana será otra oportunidad, puedes hacer otra cosa más. Y durante un mes vas a hacer más cosas que si lo tenías procrastinado. Así que te desafío ir hacia adelante. ¿Ok? Entonces vamos con ellos. Metas. ¿Tienes metas? Metas. Debes tener metas en tu vida. ¿Cuál fue tu meta este año? ¿Qué has dicho cuando llegó 1 de enero de 2021? Voy a confesarte algo. Este 1 de enero de 2021 solamente me quedo tranquilo viendo que pasa el año y lo disfrute tranquilamente. No he pedido nada, no he hecho nada, solamente me quedo tranquilo en familia. ¿Sabes por qué lo hago? Porque años anteriores ya había decidido lo que quería y lo que yo quiero en mi vida no toma una semana para hacerlo, no toma un mes, toma años, es planificación de años. Entonces, cuando el año está cambiando, solamente pienso si he logrado lo que quería lograr. Solamente chequeo y ejecuto lo que hay que hacer. Entonces, y ahí me di cuenta las cosas que tenía que hacer, pude lograrlo. Y eso me hace sentir satisfecho del trabajo que había hecho en el año. Pero satisfecho 100% no. ¿Por qué? Porque podía hacer más cosas durante este año. Suscribir ahora por más. ¿Qué había pasado? Podía hacer más. Tú también creo que podías hacer más. Solamente debes moverte más rápido, deja de procrastinar y ir hacia adelante. Yo creo en ti
Y yo sé que tú también tú crees en ti mismo. Así que vamos adelante, tú puedes lograrlo. Si yo puedo lograrlo, cualquier persona puede lograrlo, tú también tú puedes hacerlo. Así que metas, debes tener metas a corto plazo, metas a largo plazo. Si metas a corto y largo plazo, entonces te vas a procrastinar. Y cuando tienes las metas a largo plazo, eso te quita mucha presión, ¿ok? Eso te quita mucha presión y trabajas con más tranquilidad y con más creatividad, ¿ok? Voluntad, esta palabra me gusta mucho, voluntad. Te digo, ¿tú tienes voluntad? Voy a preguntarte. Si tienes voluntad, lo que habías propuesto el año pasado, el mes pasado, la semana pasada, el día anterior, ¿lo has hecho? Eso es voluntad. Hay una frase que me gusta mucho de voluntad, te voy a decírtelo. Voluntad es la capacidad de cumplir un propósito mucho después de que la emoción del momento haya pasado. Te voy a repetir porque la persona que lo había dicho lo repitió 2 veces en el video, por eso lo aprendí. Voluntad es la capacidad de cumplir un propósito mucho después de que la emoción del momento haya pasado. Te desafío a tener voluntad. Cuando decides algo, debes hacerlo después. No es porque en el calor del momento y lo decidiste. No es solamente decidirlo, debes ejecutarlo, debes hacerlo. Eso es voluntad. Tu palabra debe ser ley en tu vida. Debe hacer que tu palabra llegue a ser realidad. No solamente decirlo por decirlo en el momento o para satisfacer a tu gusto o a alguien más. Dígalo, pero hágalo también. Bien, eso, voluntad, es la capacidad de cumplir. Cumplir, ¿ok? Debes cumplir con todo lo que has dicho. Vamos con ello, yo sé que puedes, ¿ok? El último punto que quizás quiero tocar. ¿Has decidido ser rico? Suscríbete. ¿Qué has pensado cuando he mencionado la palabra rico? Rico no es solamente económicamente. Tú puedes ser rico mentalmente, espiritualmente, en familia, tener una linda armonía con tu familia, tener control de tu mente. Eso es riqueza. Riqueza no es solamente riqueza económica, puedes ser rico en muchas cosas. Así que te desafío a ser rico en todos los ámbitos que puede hacer que tu vida llegue a un nivel exitoso. Tú puedes, no deja que este año 2021 pasa, ¿ok? Ya ha pasado varios días, actualmente estamos a 11 de enero. Te pregunto, ya pasó 11 oportunidades, de hecho pasó 10 oportunidades. Hoy aún puedes hacer algo si estás viendo este video hoy. Pero si lo estás viéndolo después, mírate hacia atrás. Estos días que pasan, ya lo has aprovechado súper bien. Los que vienen, ya tienes planificado para aprovecharlo bien. La decisión lo tomas tú. Solamente yo puedo alentártelo para que lo tomas. ¿Ok? Puedes tomarlo tú. Si has tomado decisión para crear un negocio familiar o un negocio propio, debes hacerlo. Porque si creaste un negocio, el negocio va a ser tuyo. Pero si buscas este trabajo, el trabajo que buscas va a ser prestado, nunca va a ser tuyo. No tengo problema a buscar un trabajo. Mientras que trabajas con alguien más, tú puedes desarrollar tu propio negocio. Y cuando este negocio ya está funcionando, tú puedes trabajar 100% por ti mismo. Y después das trabajo a los demás. Y así hagamos crecer la economía, tanto nacional en el país que estás o mundialmente. Así que piensa lo que puedes hacer. Y también, si decides hacer una empresa, un negocio, legalízalo para que no tengas problema con impuesto interno. Por mí, yo estoy en Chile actualmente.
con impuesto interno, porque el servicio de impuesto interno es rápido para cobrar su impuesto. Si no lo paga correctamente puede multarte. Por eso te digo, legalízate las cosas, hacer las cosas bien desde el principio. Si no sabes cómo hacerlo, busca a alguien que te ayuda o toma asesoría, o quizás entra en mi página web cliffcompany.com y busca cómo crear una empresa en Chile o cómo legalizar o registrar un negocio en el servicio de impuesto interno. Yo tengo este servicio, yo te puedo ofrecer. También vas a necesitar una página web para tu negocio. No solamente vender en Instagram, Facebook o redes sociales es suficiente. Debes tener tu propia casa. ¿Te imaginas que compras tus muebles, tu cama y vas a ponerlo en la casa del vecino? Es lo que estás haciendo cuando tú tienes tu negocio solamente en las redes sociales. Debes tener un dominio, minombre.com o minegocio.com o .cl. Debes tenerlo. Si no sabes nada de eso, también tú puedes entrar en mi página clickcompany.com. Toma mi asesoría y yo te puedo ayudar con todo eso. Y hasta también te puedo hacerte un paquete excelente para que tanto registrar el negocio, crear la página web y legalizarlo todo en uno. Y ahí tú puedes empezar rápidamente. Algo que te puede tomar años en hacer, lo haces en meses. Eso es cuando tú tomas asesoría, o algunos lo llaman mentor. Un mentor te ayuda a ir de 0 a 100 en una hora o una semana, en un año. Pero si no tienes un mentor, tú puedes llegar en este 0 a 100 en 10 años, en 5 años. Entonces, piénsalo. ¿Qué es el tiempo para ti? ¿Tu tiempo lo consideras valioso? Ahora Yo, es mi momento tiempo de es muy suscribirte si aún no lo has hecho. Si no tienes tiempo, no tienes vida. Si tu tiempo está acabando, tu vida está acabando. Por eso, gestiona tu tiempo súper bien. Tú puedes, yo confío en ti. Porque si tú tienes una mente, si puedes entender, es porque puedes hacerlo. Piénsalo y hágalo. No pierda tiempo. No negocia con tu mente. A veces nos ponemos a negociar con nuestra mente. ¿Ok? O si lo hago, si no lo hago, cosas así. No negocia con tu mente. Tu mente es más inteligente que tú. Va a ganar. Porque tu mente quiere estar en la comodidad y tú quieres avanzar. Es por eso, nunca negocia con tu mente. Solamente ejecuta lo que debes ejecutar y tu mente va a seguirte. Así que yo te deseo todo el éxito, un excelente año 2021 y que Dios te bendiga en todo lo que hagas. Así que, chao, chao.